Ya saben ustedes que en este programa nos gusta mucho interpretar lo que significan los gestos, lo que se esconde detrás de una mirada, de una postura. Les voy a preguntar, ¿creen ustedes que un gesto significa lo mismo en todas las culturas? Pues hoy vamos a aprender que no, pero también les vamos a enseñar cuáles refuerzan nuestro mensaje y aquellos otros que es mejor evitar. César Toledo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Bueno, vamos a ir haciéndote esas preguntas a lo largo de esta entrevista, pero lo primero que nos planteábamos era si los gestos significan lo mismo en todas las culturas. Yo creo que no. Bueno, no, obviamente los gestos tienen un valor en función de la cultura, en función de la propia personalidad y en función de las circunstancias. Incluso un gesto puede significar diferentes cosas hechos por la misma persona en momentos distintos. Por eso siempre hay que ser muy prudente a la hora de interpretar los gestos y también hay que tener mucho cuidado con los gestos que hacemos nosotros, porque a lo mejor estamos mandando un mensaje equivocado. ¿Y podemos llegar a ofender, por ejemplo, a alguien de otra cultura con un gesto nuestro? Hombre, obviamente podemos llegar a ofender, ahora lo veremos en el tipo de gestos, pero hay gestos, por ejemplo, emblemáticos. Un gesto tan conocido como el ok, en determinadas culturas pues no es un gesto positivo, no significa ok, es un insulto. En sitios como Marruecos, como en Brasil, puede significar un insulto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Lo podemos ver Vamos a verlo. Vamos a ver los tipos de gestos que hay en función de la situación en la que estemos. Hay muchos tipos de clasificaciones de los gestos, pero esta es una clasificación muy sencilla a nivel, yo digo a nivel usuario, que puede valernos a los telespectadores para entenderlos. Esta clasificación la hizo Polygman, que es uno de los grandes expertos en comunicación no verbal en los años 70, y nos permite ver pues cuáles son los 5 tipos de gestos básicos que podemos diferenciar inmediatamente: emblemáticos, afectivos, reguladores, ilustradores y adaptadores. Ahora nos va a explicar un poquito en qué consiste cada uno. Creo que tienes incluso vídeos específicos de cada uno. Me parece que era mucho más interesante verlo en imagen y así podíamos entenderlo. Estos son los primeros tipos de gestos, que son los emblemas. Estos los hacemos sustituyendo las palabras. Por ejemplo, este tipo de gestos, el que decíamos antes, son gestos que hemos acordado en una cultura o en un grupo que tienen un significado. Casi no es comunicación no verbal, es casi comunicación verbal. Es una palabra. No hace falta hablar, te preguntan si no, tú haces así. Pero como dije antes, hay que tener cuidado porque a lo mejor el gesto que en mi cultura significa una cosa, en otra cultura, cuando salgo de ella, pues puede significar otra. Estos son los emblemas, las palabras. Luego tenemos, en el segundo lugar, vamos a verlos a continuación, son los afectivos, que bueno, pues son los gestos obviamente más reconfortantes, ¿no? Los más cálidos, con los que mostramos afecto, con los que mostramos nuestros sentimientos. Un abrazo, una caricia, este tipo de gestos que son fácilmente reconocibles. A continuación, en tercer lugar, tenemos los gestos reguladores. Estos son unos gestos muy importantes cuando interactuamos con alguien, porque regulan la conversación. Por ejemplo, aquí vemos a este joven asintiendo, ¿no? Cuando yo estoy dándote un feedback positivo, tú me estás hablando y yo simplemente estoy asintiendo. O cuando quiero interrumpir, cuando alguien está hablando y sin decir nada, haces el amago de hablar. Vale, pues hay que estar muy atentos a esos gestos porque en la escucha activa nos permiten de verdad interactuar de manera correcta con la otra persona y tener pues esa sensibilidad de decir, oye, llevo un rato intentando interrumpirme y yo no me he callado, ¿no? Pues darle paso a la otra persona, regular la conversación. Luego, en cuarto lugar, tenemos los gestos ilustradores. Estos son muy importantes en el discurso. Son los gestos, bueno, pues estos gestos que estoy haciendo yo ahora cuando hablamos. Y hay algo muy curioso, los gestos ilustradores están en nuestro cerebro en la misma área del lenguaje. Nos ayudan no solo a que los demás nos entiendan y a reforzar nuestro discurso, a darle énfasis, a contextualizar. Nos ayudan también a hablar. O sea, de hecho, si yo pongo las manos aquí detrás o te obligo a poner las manos aquí detrás y te digo que sigas hablando toda la mañana, va a ser muy difícil, porque me van a faltar apoyos. Te ayudan a ordenar quizás el mensaje que quieres transmitir. Te ayudan a ordenar el mensaje y te ayudan a encontrar las palabras. Fíjate, te ayudan a encontrar las palabras y la he encontrado yo aquí con mi gesto en mi cabeza, ¿no? Entonces estos son los gestos ilustradores y en el discurso son muy importantes. Y por último, vamos a ver pues los peores de todos, ¿no? Que son los gestos adaptadores. El otro día lo hablábamos con el tema de Rafa Nadal, cuando se apretaba el brazo. Son este tipo de gestos de ansiedad, de nerviosismo, cuando nos colocamos la chaqueta. Son gestos con los que intentamos tranquilizarnos y que denotan pues inseguridad en las personas cuando la estamos observando. Si estamos hablando con una persona, nos estamos comunicando y esa persona, porque claro, mientras hablaba contigo, mientras te escuchaba, pensaba, pues a lo mejor, por ejemplo, no es demasiado favorable cuando estás hablando con alguien a sentir demasiado o gesticular mucho. Si hacemos todo lo contrario, si nos estamos completamente quietos mientras escuchamos a nuestro interlocutor, ¿qué pasa? ¿Qué mensaje lo estamos trasladando?
Hombre, el mensaje de neutralidad es mejor a un mensaje negativo, pero yo creo que siempre es mejor dar un feedback positivo cuando alguien nos está hablando. Simplemente el asentir, el mostrar interés, el ladear un poco la cara, simplemente el mostrar, siempre muestras la oreja, cuando quieres escuchar en la pared de al lado pones la oreja, ¿no? Pues esto es lo mismo, cuando alguien te está diciendo algo hay que hacer gestos que indiquen que estás entendiendo a la otra persona. Y esto hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no asentimos para no demostrarle al otro que estamos de acuerdo con lo que está diciendo. Y asentir no significa que yo esté de acuerdo con lo que estoy escuchando, significa que te estoy entendiendo y te estoy ayudando además a hablar. Porque si mientras tú estás hablando yo estoy haciendo así con la cabeza que no, lo único que conseguir es ponerte nerviosa y desordenar el discurso en tu cabeza. ¿No? Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Habría algún gesto, César, que nos indicara que la persona que tenemos delante está en otro sitio, que no nos está atendiendo del todo, que su mente está en otro lugar? Hombre, eso se ve sobre todo en la gestualidad facial, en la cara, ¿no? Cuando miramos pues un poco a los celajes que decía mi abuela, ¿no? Cuando estamos con la mirada perdida, un poco estamos evadidos y eso se nota enseguida. Por eso es muy importante la presencia, es muy importante estar presente con nuestros gestos y devolverle a la otra persona un feedback siempre positivo, ¿no? Dime algún gesto de los que nos explicabas que, por ejemplo, debamos incluir en nuestro día a día a la hora de comunicarnos y uno que mejor descartar. Hay dos gestos, para mí los mejores son los gestos ilustradores, que tenemos que aprender a manejar correctamente y que tenemos que aprender a incorporarlos. Y los gestos ilustradores debemos hacerlos siempre en esta zona, dicen los expertos en oratoria, ¿no? Debajo de la barbilla y de la cintura hacia arriba, gesticular con naturalidad, con las manos abiertas. Hay un gesto que a mí no me gusta nada, que es el del índice acusador. O sea, esto para mí casi cuando hablamos, casi es disparar a los demás, ¿no? Es ir disparando. No es lo mismo que yo te diga, oye, Marta, disculpa, tengo una pregunta que hacerte, que te diga de repente, Marta, disculpa, tengo una pregunta que hacerte. Esto es inquisitivo. O que te señale, oye, la salida está por allí, a que te señale, la salida está por allí. Es un gesto. El índice acusador hay que cuidar mucho no utilizarlo nunca. Y como gesto positivo, pues yo creo que todos los ilustradores en general, pero hay un gesto que a mí me resulta muy curioso, fíjate, he dicho, hay un gesto que a mí me resulta muy curioso y ya lo acabo de hacer, muy curioso, este gesto que hacemos así con la pinza, es un gesto que ayuda muchísimo a concentrar la atención y a destacar lo que voy a decir. Yo te digo ahora, este es un gesto muy curioso, y fíjate qué validez tiene, y te digo, este es un gesto muy curioso, fíjate cómo he reforzado el gesto simplemente haciendo el gesto de la pinza. ¿Y qué nos dicen las palmas de las manos hacia arriba? Bueno, pues las palmas de las manos, esto es algo muy instintivo, esto viene de muy viejo, de cuando éramos bastante más animales de lo que todavía somos, ¿no? Y el llevar las manos expuestas, las manos abiertas y que se vean, pues indica que no tengo nada que ocultar y que no voy en plan agresivo. Si yo te fuera a agredir, habría tensión en mis manos, estarían los puños cerrados. Si llevara un arma, la llevaría probablemente escondida. Entonces, el mostrar las palmas de las manos y el mostrarlas delante, pues bueno, transmite seguridad, transmite tranquilidad y evita que se pueda sentir agredida la otra persona, ¿no? ¿Cómo podemos identificar? Te preguntaba antes cómo sabemos que alguien pues tiene la mente en otro sitio, no nos está escuchando del todo, pero por ejemplo, ¿cómo podemos deducir que alguien nos está mintiendo? Esto es algo muy importante porque en comunicación no verbal hay muchos bulos y hay muchas falsas creencias, por desgracia, funcionando por ahí. Y es muy importante que los telespectadores sepan, no hay ningún gesto, absolutamente ningún gesto que indique que una persona está mintiendo, al 100% de seguridad. Yo he escuchado mucho, pues, que se rascó la nariz y estaba mintiendo, apartó la mirada y es que estaba mintiendo. No, nada de esto es así. Sin embargo, sí que es importante que sepamos que hay gestos que pueden darnos una información de valor. Por ejemplo, los gestos ilustradores que hacemos cuando estamos hablando. Si de repente yo estoy hablando y bajo las manos, paralizo mi gesticulación, pues probablemente es porque tengo una sobrecarga cognitiva. Estoy midiendo mis palabras, estoy calculando las palabras. Y como las palabras están en la misma área de la gesticulación, pues indica que ahí no estoy siendo totalmente espontáneo. También hay otro detalle, por ejemplo, que yo me fijo muchísimo, que es cuando se disparan los gestos. Los gestos ilustradores se nos disparan antes de las palabras. Yo te digo, ahí fuera visto una rata de este tamaño. No sé si te has dado cuenta, pero cuando he dicho la rata, el tamaño que he dibujado con las manos... Ya sabíamos que era enorme, Era ¿no? enorme, sí. Antes, ¿por qué? Porque el gesto va mucho más rápido que el lenguaje hablado. El acceso a la palabra me cuesta más que el acceso al gesto.
Entonces, cuando ves ese tipo de gestos que van por detrás de las palabras, pues son gestos artificiales, son gestos que has aprendido y que no forman parte de tu personalidad. Entonces, pues transmites la sensación de que esa persona está fingiendo, ¿no? De que no está siendo del todo espontánea. Siempre es muy curioso, muy interesante todo lo que nos cuenta César. Nos quedamos sin tiempo, pero te emplazamos a la próxima semana a poder seguir hablando contigo. Seguiremos hablando. Buenos Gracias. días.